¿Cómo crear intervalos en el programa Excel? Uno, abrimos el programa Excel y guardamos el archivo con el nombre de su preferencia. Segundo, ingresamos los datos que van a ser tabulados. Enumeramos los datos consecutivamente. Para ello escribimos el 1 en la celda A4 y el numeral 2 en la celda A5. Subrayamos los dos valores y arrastramos cuando nos aparezca el signo más en la esquina inferior izquierda, hasta encontrar el numeral 50. Tercero, creamos una tabla con datos necesarios para elaborar la tabla de frecuencias, como son X máximo, X mínimo, rango, amplitud y diferencia. Para encontrar X máximo, se lo realiza insertando la siguiente forma. Igual, escribimos máximo, abrimos paréntesis y enseguida seleccionamos el rango, con el cursor donde están ubicados los datos de los que se desea buscar. Para encontrar el dato X mínimo, se lo realiza insertando igual la siguiente fórmula. Igual mínimo, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango de los datos donde están ubicados de los que se desea buscar. Y damos Enter. El rango, para encontrar el rango, debemos recordar que rango es igual a X máximo menos X mínimo y se obtuvo con la siguiente fórmula. Igual, señalamos la celda E4 que contiene el valor máximo menos E5 que contiene el valor mínimo, damos Enter y aparece nuestro rango. El ancho del intervalo se lo representa con CJ, que es igual a la fórmula del rango más 1 dividido por el número de intervalos. Entonces, de la fórmula anterior decimos, la celda E6 es igual a 44. El número de intervalos en este ejercicio se escogió que es 9. Y CJ se obtuvo con la siguiente fórmula. Igual, abro paréntesis, E6, que es el rango, más 1, dividido por el número de intervalos, que son 9. El ancho del intervalo, por lo tanto, es 5. Cuarto, elaboración de la tabla de frecuencias. Vamos a elaborar los intervalos. Para ello abrimos una celda y escribimos límite inferior y límite superior. El límite superior, recordemos que el ancho del intervalo es 5. Iniciamos contando 13, 14, 15, 16, 17, para lo cual debemos sumar al límite inferior, que es 13, 4 unidades, aplicando la siguiente fórmula. Igual J4, que es la celda donde se encuentra nuestro límite inferior, más 4, damos Enter y nos aparecerá el 17. Para el límite inferior, de la misma manera. Tomamos en cuenta que el siguiente valor del límite inferior iniciará en 18, por lo que se inserta la fórmula señalando la celda del límite superior anterior, en este caso que es K4, y el valor de la diferencia establecida en la celda E8, en el cuadro anterior que elaboramos. Y pulsamos la función F4 para que nuestro valor no se altere. La celda E8 es la que siempre se va a mantener. Entonces la fórmula es esta. Igual K4 más E8 y ahí aplastamos el signo de dólares o la tecla F4. Damos Enter y arrastramos todos los valores desde el 13 hasta el final, hasta el intervalo 9 y el
de la misma manera el límite superior. Nuestra siguiente columna en la tabla será marca de clase XY. Recordemos que para encontrar XY se debe sumar los límites inferior y superior para luego dividirlos para 2 y se obtuvo de la siguiente manera. Igual J5, donde se encuentra nuestro límite inferior, más K5, el límite superior, dividido para 2. Damos Enter y nos aparecerá el valor. Vamos ahora a encontrar nuestra frecuencia absoluta. Para ello restamos los valores de la frecuencia absoluta acumulada que se obtuvo con la siguiente fórmula. Es igual a N5, donde se encuentra nuestro valor de la frecuencia absoluta acumulada, menos N4, el valor anterior de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada NI se obtuvo con la siguiente fórmula, que es igual, escribimos frecuencia, damos clic en la opción y aquí nos pide los datos, que es desde B4, todos nuestros datos hasta B53. Igual presionamos el signo de dólares para que los valores se mantengan al arrastrar el cursor para las demás fórmulas. Punto y coma, los grupos que van a ser contados, es decir, los intervalos. Aquí sería K5 hasta K12, que son los límites del rango que se toma en cuenta para contar el número de datos. Y de la misma manera, colocamos el signo de dólares con la función F4 y damos Enter. Frecuencia relativa HI se obtuvo con la siguiente fórmula. Igual M5 dividido para M13, que son el número de datos. En este caso 50, este valor de la celda M13 lo ponemos con signo de dólares para que no se altere. Frecuencia relativa acumulada, de la misma manera, se obtuvo con la siguiente fórmula. Igual P5, que son las celdas que contienen el valor anterior de la frecuencia relativa acumulada, y más O6, que son las celdas que contienen el valor posterior de frecuencia relativa. Grados de las frecuencias relativas. Multiplicamos los valores de HI por 360 y se obtuvo con la siguiente fórmula. Es igual a O5, que es la celda donde se encuentra el valor de la frecuencia relativa, por 360. Damos Enter y arrastramos para obtener los siguientes valores. Ahora, la frecuencia relativa acumulada por 360 se obtuvo con la siguiente fórmula. Igual R4, que es el primer valor de la frecuencia relativa acumulada, en este caso 14,4, más el siguiente valor de la frecuencia relativa, que ya habíamos multiplicado por 360, en este caso Q5, que es igual a 21,6. Damos Enter y arrastramos para obtener los siguientes valores. Cálculo de la mediana, la media y la moda. Para el cálculo de la mediana, la media y la moda, necesitamos ingresar los siguientes datos para elaborar una tabla.
los intervalos XY, marca de clase, y NI, valores de la frecuencia absoluta. Una vez ingresados los datos, vamos a darle formato. Parte de la presentación de la tabla está la opción para cambiar el formato según su requerimiento. En la pestaña de inicio ubicamos la opción de bordes o estilos de celda. Cálculo de la media. Para calcular la media es necesario aumentar una columna más con la siguiente fórmula: XY asterisco NI, es decir, vamos a multiplicar la marca de clase por el valor de la frecuencia absoluta. Para el cálculo en Excel se debe de insertar una fórmula. Igual, seleccionamos el valor de XY, asterisco, seleccionamos el valor de NI y damos un Enter. Automáticamente se realiza el cálculo. Del extremo inferior izquierdo se debe extender el punto para abajo para que Excel haga el cálculo automático. Para la suma de la media debemos realizar una operación en Excel. En la pestaña de inicio, en el extremo superior izquierdo, se encuentra la opción Autosuma. Seleccionamos los valores de XY por NI y realizamos la suma. De igual manera, debemos realizar la suma de los valores de la frecuencia absoluta. Una vez ya obtenidos los datos anteriores, vamos a calcular la media a través de una fórmula. Se divide la suma de XY por NI para N, es decir, en este caso, 1840 dividido para 50. Damos Enter y nos da como resultado 36,8. Ese sería el valor de la media. Cálculo de la mediana. Para el cálculo de la mediana se debe construir una columna más con la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que la frecuencia absoluta acumulada es la suma de los valores de la frecuencia absoluta NI. En la primera fila mantenemos el valor de NI minúscula, 2. Y vamos sumando consecutivamente. Por ejemplo, 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. 10 más 7, 17. Para librarnos de este proceso tedioso, vamos a aplicar una fórmula en Excel. Igual, seleccionamos el valor de NI más el valor de la frecuencia absoluta acumulada y damos un Enter. Y así automáticamente obtenemos los resultados de la frecuencia absoluta acumulada. De igual manera extendemos el punto del extremo inferior izquierdo para la realización automática. Una vez obtenidos los valores de la columna de la frecuencia absoluta acumulada, vamos a calcular la mediana. Para esto se debe realizar la siguiente operación. N sobre 2. En este caso vamos a aplicar una fórmula. Mediana igual, seleccionamos 50 dividido para 2. 50 dividido para 2 es igual a 25. Por lo tanto, vamos a buscar en la línea de J, que
un valor que esté más o menos referente al 25 y nos vamos a fijar que la mediana es igual a 35. Cálculo de la moda. Para el cálculo de la moda debemos observar la columna de los valores de la frecuencia absoluta, NI, y escoger el valor más alto, que en este caso es 10, el cual es el mismo valor de la marca de clase. Sería 35. Y así obtenemos el cálculo de la media, mediana y moda con datos agrupados. ¿Cómo crear un histograma? Primero seleccionamos la columna de las frecuencias desde el rango K4 hasta el rango K12. Una vez insertado los datos, nos ubicamos en la pestaña Insertar y enseguida insertamos el gráfico de columna. En el eje X, la marca de clase va al centro de la barra. Realizamos un clic derecho, marcamos y seleccionamos los datos. Seleccionamos la marca de clase, es decir, el rango que va desde el J4 hasta el J12 y ponemos aceptar. Finalmente, damos el formato que se desee a la barra, es decir, la forma, tamaño, color, etc. ¿Cómo crear un polígono? Primero seleccionamos el gráfico punteado, es decir, línea donde cada tramo está diferenciada por puntos. En la parte derecha ubicamos el cursor, en la cual seleccionamos los datos. En la entrada de serie irán los valores de la frecuencia NI. Una vez seleccionados los datos, realizamos aceptar. En el eje horizontal irán las marcas de clase X, Y. Una vez seleccionados los datos, ponemos aceptar. Para cerrar el polígono, tanto el principio como el final, es necesario dejar una fila vacía en la parte superior e inferior, el cual se complementará con números ficticios, es decir, en el número va el 0, en el límite inferior va el 8, en el límite superior va el 12. Se debe realizar el mismo proceso para la parte inferior. Finalmente, con los datos seleccionados, se realizará la gráfica del polígono. Para insertar un gráfico circular, lo que debemos realizar son los siguientes pasos. 1. Abrir una hoja nueva de Excel. 2. Ingresar los datos a la tabla. En este caso, pondremos los intervalos, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada multiplicada por 360. 3. Seleccionar los datos. Seleccionamos los datos que queremos representar en el gráfico. En este caso serían los intervalos y la frecuencia relativa. 4. Insertar gráfico.
Para insertar el gráfico debemos dar clic en la opción Insertar y a continuación ver todos los gráficos del recuadro de herramientas de gráficos. 5. Seleccionar el gráfico. Seleccionamos el tipo de gráfico deseado, en este caso sería gráfico circular, y damos clic en Aceptar. 6. Editar gráfico. En el gráfico podemos agregar, quitar o cambiar los elementos del gráfico, utilizando los diferentes iconos señalados. Para insertar la ojiva debemos realizar lo siguiente. 1. Abrir una nueva hoja de cálculo de Excel. 2. Introducir el conjunto de datos que vamos a usar para crear el gráfico de la ojiva. 3. Restar ancho de clase a la primera marca de clase. Esto se hace porque la ojiva debe comenzar su recorrido en el eje de las X. 4. Seleccionar datos. En este caso, seleccionamos el límite superior y la frecuencia absoluta acumulada. 5. Insertar gráfico de líneas. Lo que debemos hacer es dar clic en la opción Insertar y luego clic en la opción Gráfico de líneas y elegimos el gráfico que deseamos. ¡6! Para cambiar los datos de la parte inferior de la ojiva, lo que debemos hacer es dar clic derecho, luego seleccionar datos y editar. A continuación, seleccionar los valores y damos clic en aceptar. 7. Finalmente nos dará como resultado un gráfico de líneas de la frecuencia acumulada.